Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Cuando escuchamos la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, esta santa jovencita, que la llamamos patrona de las misiones, y nunca fue a tierra de misiones, y está como patrona al igual que San Francisco Javier, que se la pasó yendo de un sitio a otro hasta que terminó muriendo en Japón. Si 2 personas que están completamente en una situación diferente, las 2 son patronas de todos los misioneros, algo de especial deben tener los 2. Pero la que más nos llama la atención es una mujercita, jovencita, que nunca salió del convento, que es patrona de las misiones. Me llama la atención aquella experiencia que ella cuenta. Le decía a Dios que ella era como una pelotita y que cuando quisiera divertirse con ella, que se divirtiera. Y cuando ya te sientas cansado, ponme en el rincón. Esto suena bien bonito, ¿verdad? Pero si nos ponemos en el lugar de la pelotita, no sé qué diría la pelotita. Si la pelotita está en manos de Dios, pues la pelotita se siente bien orgullosa. Pero si la pelotita está en el rincón, ¿qué diría la pelotita? Puede ser que la pelotita diga: ¿y cómo a las demás pelotitas sí las tienen en cuenta? Y a mí me arrinconaron aquí. Entonces, no parece que es tan bonita la frase. Y sin embargo sigue siendo igual de hermosa, porque enseña la disponibilidad de una persona para lo que sea. Si nos colocamos en el Evangelio de hoy, resulta que Jesús solo pregunta: ¿qué opinan de esto? Pónganse en el puesto que quieran. El Evangelio está diciéndonos: un hombre tenía 2 hijos. Si nos ponemos en el puesto de los 2 hijos, cualquiera de los 2 podemos ser nosotros. Pero antes de ponernos en el puesto de alguno de ellos, digamos que Dios a todos nos considera hijos. Ya tenemos la primera lección de Dios: a todos nos considera hijos. No importa si nos portamos bien o no, todos somos hijos de Dios. Nosotros, ¿cómo nos consideramos? ¿Hijos de Dios? Desde luego que sí. Pero, ¿de Dios o solo hijos? Si decimos de Dios, decimos: ¡ay, qué bueno!, ¿no? Somos hijos de Dios. Pero si estamos mirando mucho lo de hijos y nos ponemos a comparar con otros hijos, quizá entonces empecemos a decir: yo creo que no soy tan hijo de Dios, o por lo menos no soy el que Dios más quiere, porque no tengo lo que el otro tiene. Entonces el otro debe ser más hijo de Dios que yo. ¿Ven de dónde viene a veces todo el problema? Si todos nos dijéramos somos hijos de Dios y nunca separamos las palabras, no habría ningún problema con nadie. Pero si empiezo a mirar que yo tengo los ojos cafés y la otra los tiene azules, yo tengo este trabajo y la otra tiene este, me tocó este esposo y a la otra le tocó el otro, empezamos a compararnos, empezamos ya como a decir que somos menos hijos de Dios que otros. Y aquí el Evangelio nos está diciendo que un hombre invitó a los 2 hijos a trabajar. Ya tenemos lo segundo. No solo somos hijos de Dios, sino además nos toca trabajar. Al Padre le gusta que trabajemos, y por el trabajo que hacemos nos premia. ¿Cuál tipo de trabajo es aquel que Papá Dios nos invita a hacer? Para los 2, Papá Dios les invitó a lo mismo, a trabajar en la viña. Pero ¿verdad que en la viña hay el que saca la hierba mala? ¿Hay el que le toca nada más probar a ver qué tal las uvas fueron?
Otro es el que le toca estar todo el día regando la viña. En la viña puede haber diversos tipos de trabajo. También por el trabajo podríamos decir, yo soy no tan hijo de Dios como aquel. Si la viña de Papá Dios a todos nos toca trabajar, ¿qué es lo más importante? ¿La viña de Dios o el tipo de trabajo? Ya también empezamos con lo mismo. Entonces, ¿cuál es lo que más importa? ¿El trabajo o la actitud de cara al trabajo? La actitud. Si en esta pregunta que Jesús hace y dice que Papá Dios a uno lo invitó a trabajar y le dijo, ve a mi viña, el buen hijo, por lo menos aparentemente, le dijo, ya voy, Señor, ya hay una actitud muy buena, ya voy, Señor, como es la actitud general de todos nosotros, ya voy, Señor, ¿verdad? Así fue el hijo primero, ya voy, Señor. El Evangelio nos dice que luego no fue. No nos dice por qué no fue. Pero supongo que a lo mejor pues ya vio a dónde le iba a tocar, que iba a estar bajo el sol, que las condiciones del trabajo iban a ser difíciles, o que empezaba a encontrar dificultades en el trabajo, ya no se entendía con este, ya no se entendía con aquel, cosas que pasan en la vida. Nuestras disposiciones siempre son positivas, van cambiando conforme las circunstancias. Nos pasa igual con el marido, ¿verdad? No le dijimos, sí, te quiero toda la vida, en los momentos de dulzura y de enfermedad, en los momentos de dolor y en los momentos de triunfo. ¿No se lo dijeron? Y mientras va pasando la vida y ya no es que vivan como novios, conviven todos los días, con las circunstancias de todos los días, la caracteriología de cada uno, vamos a llamarlo así, el modo de ser de cada uno, que además es cambiable, porque hoy amanecieron con el pie izquierdo, bueno, eso dicen, mañana es con el derecho, y todas las circunstancias van cambiando, y se encuentran los roces, ya empieza, ay, no sabes qué, mejor quédate un poquito lejitos. Cuando ustedes también tienen un hijo, ¿no les pasa lo mismo, verdad? Que el hijo, ay, qué maravilla, Dios me premió con un hijo. Y no llegan a decir algunas veces después de un tiempo, cuando ya el hijo ya no es tan niñito, ya no es tan simpático, ay, que les tira, les tumba, les rompe y no sé cuántas cosas, y hasta en un momento dado de desespero no le dicen, ay, ojalá te hubieras quedado congelado de niñito, así para como eras tan bonito. Las circunstancias van cambiándonos. Entonces el sí, hermoso a la vida, al trabajo, a la viña del Señor, al esposo, a los hijos, ¿verdad que se me puede ocurrir el no en el camino? Pero también el segundo, ve también tú a mi viña, y él dijo no. ¿Por qué dijo no? No sabemos por qué, pero dijo no. Cuando Dios nos llama a todos y nos pide en qué podemos trabajar y nos dice, nos sugiere. ¿Por qué a veces nosotros decimos no a Papá Dios? Así directamente no se nos ocurriría decir. Pero Papá Dios a veces no nos llega directamente, o la mayoría de las veces no nos llega directamente, nos llega a través de otros. Si consideramos la vida de nuestros hijos, hay hijos que nos dicen no a todo. Y otros, la primera palabra es sí, sí, sí. ¿Y por qué unos es sí, 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 sí? Pues no lo sabemos. ¿Y por qué unos siempre son no al inicio? Pues por lo mismo que le podemos decir también no a Papá Dios. El no, desde luego, siempre tiene una raíz. No quiero estar sujeto a nadie y nadie me estorbe para hacer lo que yo quiero. ¿Verdad que los hay? Los hay tanto que ni siquiera se relacionan con nadie, y desde que nacen como solos, viven solos, siguen siendo solos, se encierran solos, estudian solos, trabajan solos, no quieren problemas con nadie, ellos son su problema, solos son ellos. En este caso, cuando ya Jesús dice todo esto, entonces hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Y se la está haciendo a los sacerdotes y a los ancianos. La respuesta es el segundo, porque el segundo fue a trabajar. El trabajo era más importante. El trabajo y la actitud de cara al trabajo. Por consiguiente, ya estaban como puestos en evidencia. Si el segundo es el más importante, aunque la primera respuesta de él fue no, si el trabajo es importante, no por el trabajo, sino por la actitud de cara al trabajo, si el reino de Dios y trabajar en el reino de Dios es importante, Jesús empieza a decir, entonces las prostitutas y los publicanos están mejor que ustedes. Y es bien duro lo que Jesús está diciendo. Es decir, no es el perfecto,
No es el que se cree perfecto. ¿Cuántas veces ocurre que alguna me dice, ay padre, rece por mí, usted que está muy cerca de Dios? Pero no se sabe quién está más cerca. Más cerca de Dios está aquel que tiene actitud de aceptar el trabajo que Dios le da. No importa qué trabajo sea. Porque lo que hace grande a una persona no es el trabajo, sino la actitud de cara al trabajo. La humilde y sencilla persona oculta en un sitio, en un restaurante, por ejemplo, está allá metida y lavando las ollas, puede estar delante de Dios teniendo más valor que el que está presumiendo en el restaurante, acomodando a todas las personas y se pasea por el restaurante con una actitud de arrogancia y ahí voy yo acomodando a las personas. La palabrita que aquí se repite es válida que la repitamos. Dice que el primero que dijo ya voy, simplemente no fue. Y el segundo que dijo no ir, fue. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Que uno sí fue y el otro no fue? Externamente sí, uno no fue y el otro sí fue. Pero internamente, la palabrita mágica es recapacitar. El segundo dijo no y recapacitó. Entre la prostituta y el santo, entre comillas, ¿qué diferencia hay? Que el santo puede ser en apariencia santo, estar metido en la iglesia y a lo mejor se está sirviendo de la iglesia para su vanagloria. Y la humilde o sinvergüenza, como ustedes quieran ponerlo, prostituta, recapacitando, va a entrar en el reino de los cielos. Porque vino Juan y ustedes no le creyeron. ¿Y quiénes son ustedes? Jesús lo está diciendo. Ustedes, sacerdotes y ancianos. Cuando aquí Jesús nos está diciendo publicanos y prostitutas, nos está diciendo los hombres de la mala vida os van a preceder en el reino de los cielos porque ellos sí recapacitaron. Y a tiempo, al final de la vida, ¿qué cuenta? ¿Dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto dijeron y cuántas bocas hablan de ti? No son las bocas, no es tu trabajo, sino la actitud con que tú vives cada trabajo. Si a lo mejor tú vienes muy ilusionado a trabajar y luego te ponen donde tú no quieres y medio dices no, sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, pero al final terminas diciendo sí, pues qué bueno. Pero si es toda la vida sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, y no, entonces está mal. Porque el sabio, nos dice la Sagrada Escritura, no es el que sabe, sino el que se salva. Es el que se salva. ¿Y cómo nos salvamos? Si Dios le da, porque en un instante no quiere jugar con nosotros, no importa dónde nos quedemos. Sigo siendo pelotita de Dios. Pero si yo digo, no, yo soy pelotita, pero ya me arrinconaron, entonces se me olvidó que soy pelotita de Dios. Y lo que importa aquí no es dónde estoy, sino de quién soy hijo y cómo tomo el ser hijo. Cuando una prostituta o un publicano se arrepiente, les aseguro que es porque se dio cuenta, y aún siendo como yo soy, de sinvergüenza, Dios me quiere, y eso se da cuenta al final del tiempo de vida que él tiene. ¡Qué maravilla! Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta siempre, que Dios nos quiere, aunque a lo mejor pensemos que por el trabajo que hacemos, Dios no nos quiere. Qué sencillo, pero a veces hay que pensar lo que Dios nos dice y cómo es que nos lo está diciendo, a ver si nos entra la luz y nos damos cuenta que Dios simplemente está pensando en que la oveja que anda perdida es más importante y hasta el último momento de su vida le está ofreciendo la oportunidad. ¿Qué hay que hacer solo? Recapacitar cada día en las maravillas que Dios nos da. Y lo que nos da Dios siempre es bueno. No tenemos que compararnos con otros, porque eso es lo que nos hace daño. Dios siempre da lo bueno a sus hijos. Lo malo solo lo vemos nosotros. Dios no es malo. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Amén.